Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, capítulo 10, Toolkits and Hacks, con nuestro gran orador, huésped y pionero de la comunicación empresarial, el capitán Mario García. ¿Cómo está, capitán? A todo dar, Sensei. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? Digo, muy contentos. Capítulo 10. Seguimos avanzando. Creo que nos hemos divertido mucho. Ya hemos comprado más juguetes. Esperemos que en cámara cada vez nos veamos más guapos. O por lo menos, ya además de nuestras tías, también ya nos dimos cuenta que por ahí tenemos algunos amigos que nos dan like. Saludos al Yuyu, por cierto, que es nuestro fan número uno, Al y al Yuyu, al Abrancito, que es el dos. Abrancín, sí, a Michelita. Muchas Ah, gracias y recomiéndenos, por favor, manden la liga, ya estamos en Spotify, manden la liga a sus amigos para que nos escuchen ahí en el tráfico infernal de esta ciudad. Yo creo que se van a divertir y algunas ideas pueden ayudar. Bam Bam nos solicitó que nos escucharan en Spotify, Álvaro Font. Hay Sí, varios amigos, con mucho gusto, estando en todas las plataformas, también estamos en TikTok. Estamos en el 10% de la primera temporada, no de la, sí, de la primera temporada, capitán. Vamos al 10%. ¿Cómo te has bien, sentido? bien, bien, contento. Algunos nos están diciendo que nos pasamos de minutos, hagan su propio podcast. Nosotros nos divertimos una vez a la semana, 75 minutos. Es Tenemos correcto. reloj, entonces, eh, por eso estamos haciendo short, eh, o también, ¿cómo le llaman estos? También videos cortos que están en Reels. Eh, Nada más, pues les damos ahí una probadita para que vayan a YouTube o Spotify, que está completo el programa. Entonces, muy bien, pues el capítulo 10, capitán, autoconfianza y toma de decisiones en el empresario, en el emprendedor. Qué buen tema. La verdad es que yo todos los días aprendo. Es una riqueza invaluable lo que estoy aprendiendo a nivel personal, porque pues nos dedicamos a investigar durante la semana, eh, estamos viendo temas del contenido y entonces pues eso también a mí me ha ayudado muchísimo a encontrar muchos mensajes en cada uno de los capítulos y hoy precisamente la autoconfianza. Y les voy a leer la introducción. Dice, hola mentes inquietas. Nos adentramos en el corazón mismo del viaje emprendedor, el juego interior. ¿Alguna vez te has sentido paralizado antes de tomar una decisión crucial en tu negocio? Esa sensación en el estómago, la duda que susurra al oído, o por el contrario, ¿has sentido esa oleada de energía y claridad después de superar un obstáculo, sabiendo que tomaste el camino correcto, aunque fuera difícil? Imagina un emprendedor frente a una bifurcación, invertir en una nueva línea de producto con alto potencial, pero también alto riesgo, o mantener el rumbo actual más seguro, pero con menor crecimiento. Lo que inclina la balanza muchas veces no es solo el análisis de mercado o las proyecciones financieras, es algo más profundo, la confianza en tu propia capacidad para manejar el resultado, sea cual sea. El camino del emprendimiento está plagado de incertidumbre y riesgo. Navegarlo exitosamente requiere no solamente habilidades técnicas, sino una fortaleza mental específica. Esto no es solo un juego de estrategias externas, es fundamentalmente el juego interior. ¿Cómo ves, capitán? Qué buena introducción, Sensei. Digo, es un tema que da para muchas cosas. Piense que yo creo que lo padre es un tema que absolutamente todos los que nos estén escuchando viven. Todos los días tomas decisiones y todos los días tu autoconfianza está a prueba. Y entonces esto puede resultar valioso, que generes este tema de conciencia de qué está pasando y empezar a trabajar desde las fortalezas. Y bueno, vamos desglosando poco a poco cada tema y para poder iniciar,
Me gustaría, capitán, que nos pudieras definir qué es la autoconfianza en el empresario o emprendedor. Bueno, yo aquí les diría que es un proceso continuo porque todo el tiempo está en desarrollo, pero tiene que ver con tu autoconocimiento, con la aceptación, con la acción y con la reflexión. Y entonces, ¿cómo vas construyendo tu autoconfianza? En función de tu experiencia, por un lado, y por otro lado, que por ahí creo que vamos a abordar también el tema, hay un ingrediente que es tu capacidad de charla interna, ¿no? ¿Para dónde va tu charla interna? Como muchas veces no ha pasado nada y ya estás súper acalambrado y no sé cómo voy a poder y cómo hay quien dice, pues voy, este, para allá me dijeron que hay que darle y le doy, ¿no? Entonces, este, autoconocerse, aceptar tu realidad, estar dispuesto a tomar acción y re, reflexionar una vez que has actuado. Este tema de cómo capitalizas las experiencias van construyendo. No sé si tú tengas algo ahí más Sí, profundo. yo creo que está muy unido a lo que platicas, es una convicción interna que está basado muchas veces en tu experiencia y experiencia no solamente en acciones que tomaste, sino también, pues, tiene que ver muchas veces con lo que te dijeron que eras. Eh, por eso la autoconfianza es una habilidad que se desarrolla, no se nace, no hay una persona que nació per se con la confianza en alto y es un cuate bravío, una chava echada para adelante, sino también con base en lo que le dijeron que en la construcción de su personalidad y en las experiencias que fue tomando en la vida, pues se vio reflejada mucho de su eh, confianza interior. Entonces, en este caso, bueno, para los dos queda claro que es algo que se desarrolla. Sí hay personas que por ciertas condiciones materiales, una infancia difícil, también oportunidades en las escuelas, es muy diferente la confianza que desarrolla alguien que pues tiene todo a su alcance a alguien que tuvo limitaciones y escasez en su niñez. Después también que tanto desde pequeño le dijeron, que esto es algo muy fundamental, el hecho que le haya dicho pues su tutor, su padre, su mentor, pues que ser autoempleado, emprendedor es una actividad de riesgo, que es una actividad de incertidumbre y que y el riesgo y la incertidumbre es algo negativo. Entonces, ¿cómo vas también generando ciertas plataformas cognitivas que te van impidiendo o te van fortaleciendo la toma de decisiones? Entonces, es algo muy complejo que vamos a tratar de desmenuzar, pero yo creo que en una primera instancia lo que sí es algo fundamental es, si no la tienes, la puedes desarrollar y vamos a dar herramientas y vamos a dar atajos para que podamos ir fortaleciendo esta fortaleza de la autoconfianza. Y en este caso, capitán, ¿cómo puedo ir fortaleciendo esta autoconfianza? ¿Cómo puedo ir desarrollándola o qué es lo que me ayuda a ir teniendo más confianza en mí mismo? Bueno, voy a empezar por la primera parte, que es este rollo de conocerte bien, ¿no? O sea, muchas veces es muy chistoso cómo hay gente que te observa y cree más en tus capacidades que tú mismo. O sea, ¿cuántas veces hemos visto eso en la gente que entrenamos? De repente empiezas a ver potencial y luego dices, híjole, el tema de este cuate es que no se la cree, pero es un cuate que es bien potente, sabe mucho, oye, tiene estas características, tiene un buen mercado, o sea, y de repente su principal obstáculo es que no se la cree. Entonces, aquí la primer chamba es siéntate y haz una lista de tus fortalezas y debilidades.
O sea, y genera conciencia, ¿no? Habrá quien diga, no, es que yo mi comunicación oral en público no es tan buena, o no me siento tan cómodo en situaciones donde tengo que hacer esto. Ok, debilidad. ¿Y cuáles son tus fortalezas? Y curiosamente, y digo, nosotros que crecimos en el mundo del deporte, normalmente el desarrollo y el brinco va desde tus fortalezas. Entonces, hay que aprender a trabajar desde las fortalezas, pero entonces pues, el primer paso es identificarlas, ¿no? Fíjate que aquí das en el clavo y son dos. La autoconfianza yo la podría resumir en que puedo darle a esta situación de crisis o de toma de decisión. Tengo dos respuestas. Creo, creo que puedo y tengo la habilidad. Tengo la fortaleza interior y puedo sacar de mi caja de herramientas esta habilidad, esta fortaleza que me va a ayudar a poder salir adelante. Y digo, mira, y perdón por el paréntesis, pero me decían, oye, es que están haciendo un chorro de comparaciones con respecto al deporte. Y de repente, pues quienes no son deportistas como que no se sienten relacionados. Y les voy a decir desde mi punto de vista, no sé tú, pero el deporte es un laboratorio para la vida. Y entonces en situaciones de crisis te pone a tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo les sugeriría que a todos los que no han hecho deporte y menos a nivel competitivo, se den la oportunidad de poder vivir una experiencia a través de carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, que pudieran de repente regresar a su deporte y favorito y practicarlo, pero no solamente a un nivel de acondicionamiento físico, sino también como a poder competir. Pues mira, creo que Adelante. tocaste algo muy interesante ayer, y digo, nos vamos a regresar un poquito en la definición de los conceptos. Si tú piensas en la construcción de tu autoconfianza hasta hoy, tiene que ver con las veces que has tenido que estar en situaciones donde tienes que decidir y al final de cuentas has salido triunfante o victorioso o has tenido una derrota que eventualmente hay que capitalizarla como un aprendizaje. Pero aquí, y creo que lo tocaste en tu primer participación, es súper importante esta voz que te coachea. La primera voz que te coachea, pues es la de tu padre, es la de tu coach en el deporte, es la de tu maestro, es, son estos adultos con los que interactúas y con los que todo el tiempo te van a estar evaluando tu resultado. Pero lo interesante es cómo tiene que ser la charla y a qué nivel tiene que ser la charla para que esto sea algo constructivo. Y entonces, este tema que tú mencionas del laboratorio del deporte, a mí se me hace muy padre porque al final del día pocos terminan siendo profesionales y es un proceso complejo, pero el atravesar este laboratorio donde todo el tiempo tienes que decidir bajo presión, compites por un lugar, tienes la posibilidad de ganar o perder, como que te enseña a convivir con todas estas situaciones. Pero yo no sé si te pasó a ti, pero la charla post partido con el entrenador y con tu padre o tu madre, Sí, dependiendo cada quien cómo platicara, es ahí, ahí es donde está el proceso. Y entonces tú dices, bueno, pero pues yo ya estoy peludo, así como el sensei, y pues no hice deporte. ¿Con quién rebotas tus decisiones, tus actuaciones, el resultado de tus acciones? ¿Con quién lo platicas? Y a veces puede ser tu esposa, puede ser tu coach, puede ser tu mentor, puede ser un compañero de trabajo, pero entonces la importancia de tener un lugar en donde tú analizas el resultado de tus acciones. Y digo, puede ser tan pro como un mentor especialista, o puede ser tan simple como llegar a casa a platicar con tu pareja sobre lo que pasó en el día. Entonces, para mí, este proceso de construcción y esta analogía que nos da el deporte, pero yo lo llevaría a algo más simple, ¿no? Es esta oportunidad de ponerte a prueba en una situación que va a acabar en
triunfo, derrota, y que no acaba ahí el análisis, sino es qué pasó y cómo construyes a partir de esto. Dicen que aprende uno mucho más de los errores y las derrotas que de los triunfos. Y es muy cierto, pero necesitas esta voz. Y segundo, el deportista o el artista o el empresario tiene un chorro de diálogo interno. El laboratorio para controlar tu diálogo interno, tus monstruos al momento de tener que decidir, también está todo arte en un laboratorio. Los cuates que corren maratones platican un chorro de cosas con ellos mismos. Oye, el cuate que pinta, que toca música, yo creo que también estás tocando la pieza, no te quieres equivocar. Debes de tener un diálogo interno. Digo, yo soy malo para los instrumentos, pero entonces es todas estas situaciones humanas en donde pones a prueba tu capacidad de controlar tu diálogo interno. Y que aquí me voy a saltar a lo que sigue, que es muy importante. Digo, ya hablamos de identificar fortalezas y debilidades, y es, hay que aceptar la imperfección. O sea, no vas a ganar todos los partidos. Oye, no todas tus decisiones van a ser acertadas. A veces te vas a equivocar. Oye, a veces no tienes todos los elementos esperados para ejecutar. Ejecuta. Oye, es que el resultado no va a ser exactamente como yo lo planeé. Iteración, ¿no? Todo este tema de las metodologías guías ágiles hoy que son iteración, iteración, iteración hasta que el resultado es el adecuado. Pero muchas veces, y yo creo que todos han escuchado esta frase de mucho análisis provoca parálisis. Y entonces, muchas veces el que llega es el que se animó a accionar. ¿Cuántas veces no les ha pasado cuando están haciendo un negocio, tienes una idea y dices, no, pero es que tiene que estar así, y de repente te das cuenta que otro tomó tu idea, la ejecutó más chafonamente y ya va delante de ti? Y yo no te digo que ejecutes con baja calidad, siempre hay que tener altos estándares, pero hay que aprender que no siempre puede ser perfecto. Y entonces, en la medida que tú entiendes que vas a cometer errores, que hay posibilidad de, que hay posibilidad siempre de mejora, entonces la imperfección es parte de un proceso de crecimiento y de desarrollo de tu autoconfianza. No, no puedes castigarte porque el resultado no es perfecto. Y fíjate que ahorita se me vino a la mente, Michelle, mi esposa, fue 10 años directora de Bolsa de Trabajo y Egresados del TEC de Monterrey. Y ella me decía que un egresado cambiaba al menos de 7 a 9 veces de giro eh, empresarial y que todos aquellos emprendedores habían fracasado los primeros 5 años de su empresa. Esto para los indicadores, pues puede ser un tono negativo. La realidad es que me gusta pensar como pensaba Benjamin Franklin acerca de la bombilla eh, de luz y que le decían, bueno, pues tú fracasaste 1000 veces, ¿no? Después toma la salva de Edison. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Ahí le modifican al, y si no, déjenlo y no pasa nada. Tengo resiliencia y perfección. Tenemos a Trump, tenemos al Peje y tenemos a Mayer. Lo dice con tanta seguridad que puede ser verdad. Entonces, Tomás Alva Edison que decía, no fracasé 1000 veces, solamente encontré 1000 Formas de formas no de hacer no la hacerlo. bombilla. Entonces, esta parte de que necesariamente tienes que experimentar en carne propia los altibajos de la vida y ser resiliente y tener inteligencia emocional y autoconciencia, que ya lo hemos platicado en otros capítulos, es fundamental. Si nosotros no somos capaces de ver en, en la parte del fracaso un aprendizaje, algo positivo, algo que me retroalimente y me indique, ya aprendí a cómo no hacerlo y sigo adelante. Y es sumamente difícil porque de repente pues le estás apostando todo tu patrimonio, le estás apostando años de esfuerzo y dedicación a algo que va a fracasar. Es muy difícil pensar, bueno, pues para ti es muy fácil porque no perdiste X cantidad de millones de pesos o perdiste producto, ¿no? Pero es fundamental para la siguiente toma de decisiones. Si no te vas a volver cobarde para tomar decisiones, te escucha fuerte, pero la cobardía viene de no superar el obstáculo y de preferir replegarte a avanzar.
Fíjate que tocaste un tema toral, ¿no? ¿Cómo este rollo? Y digo, pues cuando estás decidiendo cosas que no implican pérdidas financieras y que no implican cosas tan trascendentes en tu futuro, puedes decir que no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando estás arrancando tu negocio y tienes que decidir? Y aquí el consejo número uno es, tienes que aprender a establecer metas realistas y alcanzables. Y digo, evidentemente todos los emprendimientos son un sueño, pero luego cuando viene todo este proceso del plan de negocio, tienes que ser, ahí sí tienes que ser minucioso y decir, bueno, ¿cuánto sí en este escenario sí? ¿Cuánto dinero se tiene que producir? ¿Qué esfuerzos tengo que hacer? ¿Qué factores tienen que ser exitosos? ¿Para qué? Para que empieces a coleccionar triunfos y por un lado no te acabes el billete, pero por otro lado alimentes esta autoconfianza, desarrolles para poder tomar decisiones más grandes. Oye, este creo que es uno de los retos más importantes, porque normalmente el emprendedor es un soñador y, y entonces creo que cuando ya entras en este proceso de hoy voy a emprender, este, ya tu nivel de autoconfianza es alto, porque de alguna manera estás soltándote de esta rama de donde estás agarrado, que es el ingreso fijo, que es el salario que cada quincena depositan y dices, pues quiero volar y entonces a lo mejor al principio voy a azotar. Entonces yo creo que tu autoconfianza ya ha alcanzado buenos niveles, pero entonces hay que aprender a hacer esto de establecer metas realistas y alcanzables. ¿Y por qué? Los pequeños triunfos van a alimentar este proceso y te van a enseñar y pequeños triunfos y pequeñas derrotas. O sea, si tú vas all-in al primer juego, híjole, creo que es un riesgo complicado porque te quedas capital cero. Si le pegas, qué chido, pero si no le pegas, se acabó el baile. Y fíjate, digo, ahora que estamos viviendo, para los que nos van a estar viendo este capítulo en el 2030 y que estaba la época de los aranceles y toda esta guerra comercial que estamos viviendo en el 2025, cómo esta crisis que puede generar parálisis, incertidumbre y hasta recesión económica, porque la recesión es que no se mueve nada por este miedo a perder. Hay gente que está encontrando oportunidades, hay empresas que están viendo ahora sí las áreas de oportunidad donde pueden continuar creciendo y laborando a los máximos niveles. Y en este aspecto me gustaría platicarles la gestión de la incertidumbre. Dice, el emprendimiento opera en un terreno constante de incertidumbre. No siempre tendremos toda la información. Sabemos que el mercado es cambiante y siempre van a surgir imprevistos. Los emprendedores deben transitar esta incertidumbre y verla no solamente como una amenaza, sino como un espacio donde pueden surgir oportunidades únicas. Confían en su capacidad de adaptación, pivotar y encontrar soluciones en la marcha. Esa confianza no surge de la noche a la mañana. Esto de pivotar, de, oye, ¿sabes qué? Cambio de planes, fíjate que vienen los aranceles, ya no es el mercado al que tengo que estar dirigido los Estados Unidos, tengo que voltear a ver Europa, tengo que voltear a ver a Centroamérica, Sudamérica, tengo que empezar a comercializar mi producto a Asia. Esto es algo bien importante. No podemos, ante las eventualidades del mercado, paralizarnos y esperar a que se tranquilicen las aguas para creer que voy a volver a navegar el mismo mar con la misma tranquilidad. Gran comentario. Digo, lo voy a resumir, pero creo que tiene que ver con tu capacidad de decir, hay todos estos problemas, ¿dónde están las oportunidades? Y digo, hemos escuchado a N empresarios con los que hemos convivido, y es, en los tiempos difíciles, hay quien anda usando pañuelos y hay quien decide, hay que vender pañuelos. Entonces,
en todo reto hay oportunidades y evidentemente hay cosas complejas, ¿no? Entonces, en este proceso de autoconfianza y de diálogo interno híjole, ya se complicó el plan que tenía, ¿qué sigue? Pero entonces es tener esta calma, este proceso, que luego vamos a iniciar el proceso de toma de decisión. Pero es de, muy bien, este ya no es el escenario A, ¿cuál es el escenario B o C? ¿Y dónde están las oportunidades? ¿Dónde está la generación de valor, no? Y entonces aquí yo subiría dos temas muy importantes. Trascendental, identificar tus valores. Es muy fácil accionar cuando estás accionando en función de lo que desde lo más profundo de tu ser estás de acuerdo. Y entonces, oye, hoy, ¿cuáles son tus valores que te rigen? Oye, yo, por ejemplo, tengo muy claro que para mí el tema de si hay que hacer mucho esfuerzo, eso es para mí. No tengo tema. Oye, ¿cuánto esfuerzo hay que hacer? Y digo, ya me estoy haciendo más viejo y me cuesta más trabajo, pero a mí me gusta el esfuerzo. Oye, tiene que ser 100% honestidad. También ese soy yo. Entonces, oye, cuando ya vienen y me prometen algo medio chuequito, híjole, pues va a estar difícil que yo esté decidiendo ahí. Entonces, esta claridad sobre tus valores te hace, te da mucha potencia. Y segundo, aprender a enfrentar los miedos. Y esta situación, ¿no? Es cómo hay gente que hay una acción que parece que va a complicar y entonces se paraliza. Y entonces hay otra frase muy famosa que dice, el éxito está del otro lado del miedo. Si el miedo está ahí, hay que entrarle al toro por los cuernos. Pero entonces, aprender a identificar desde dónde actúas, desde cuáles son tus valores. Y la otra es, muy bien, siempre va a haber un toro, hay que entrarle. Fíjate, aquí algo bien importante es que en este proceso hay sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos tienen que ver con también excedernos de la autoconfianza, volvernos soberbios, sobreestimarnos, ya creer que me las sé todas. Entonces, algo bien importante en esta autoconfianza es conocerte bien, saber dónde están tus talentos y debilidades, en dónde, de qué pata cojeas, dónde está el área de oportunidad de tu empresa, qué es la parte más frágil de la empresa y dónde está la parte más potente, para que no tomes decisiones con base en situaciones de sobreestimar tu capacidad de responder ante las eventualidades. Hay que ser también muy prudentes y encontrar un equilibrio entre tu intuición y el análisis de la información. Esta intuición donde tú de manera inconsciente ya tienes una capacidad instalada Sí. con base en tu experiencia, pero el sentarte, rebotar ideas, analizar bien el mercado, tener toda la información suficiente, te va a ayudar a tener prudencia y a no creerte, digo, a lo mejor no lo sé porque todavía estamos en este periodo de tregua comercial, pero a lo mejor el presidente Trump en un principio hubo un overconfidence, ¿no? Y decir, no, pues es que van a tener que todos los países van a tener que aguantar mis aranceles y hubo ahora sí que alguien que le dijo, ok, si quieres guerra, vas a tener guerra. Y los canadienses y los chinos le entraron al quite y dijeron, ok, a ver de cómo nos toca. Y entonces esta soberbia de decir que todo mundo iba a paralizarse, iba a doblegarse, pues no pudo leer con detenimiento la lectura y el análisis de que podría tener competidores con mayores fortalezas. Entonces, este sesgo cognitivo es sumamente importante para que la confianza no es creer que soy el chido de la película, que soy el todas mías, sino autoconfianza significa prudencia, significa sabiduría, significa decisiones conscientes. Ver, este,
Fíjate que aquí, y digo, lo hemos vivido muchas veces, vamos entrándole un poco a, híjole, ¿cuánto de esto le tenemos que poner? Digo, me va a tocar aterrizarlo en una situación muy clara. Yo recuerdo al primer Congreso Internacional que fuimos a Nueva Orleans, y que estábamos sentados, pues como niños mensos, viendo pasar a todos. Y entonces empezamos a hacer un ejercicio de ver a los agentes que se bajaban del evento. Y entonces había unos que se bajaban y me parece el agua, que anda viendo a ver quién lo ve. No, de plano, quién sabe cómo llegó aquí. No sé si recuerdes ese Sí, ejercicio. claro, claro. Y entonces aquí lo que te das cuenta es el nivel de, o sea, lo que sin querer estábamos evaluando es el nivel de autoconfianza y el ramo al que se dedicaban y estábamos en un juego ahí mental de observación que no estábamos viendo. Pero sí creo que esta línea entre la autoconfianza y el exceso de confianza, pues es una línea delgada, pero si tú hoy me preguntas, creo que mucha gente más bien vive muy alejado de esa línea y del sesgo cognitivo. Sí conocemos a dos, tres, que qué bueno que están casados porque su señora los aguanta, pero, este, cuestiónate, digo, estás en esta parte o algo, y digo, cuando ya eres el todas mías y que nadie te puede enseñar nada, semáforo rojo. Pero yo estaría más preocupado si eres aquel que está lejísimos de la línea y que dice, no, no, es que estos cuates, son el diablo. Pues no, hay que acercarse al tema de la autoconfianza. Digo, no sé si compartas Sí, esto, claro. pero, pero me pareció interesante el comentario y recordé perfecto esta anécdota porque tenemos compañeros que tenían asegurado el Titanic, que ellos dicen en su charla, ¿no? Entonces tú dices, sí que se cree sus mentiras de una manera espectacular, cara. Este, y como hay gente que no es que, a ver, espérame, no, si no me sé las 25 hojas de las condiciones generales, no puedo ir a vender. Entonces, ¿en qué parte del espectro estás? No está bueno ser un mentiroso, eso canceladísimo, no está en la escala de valores. Pero sí no puede ser este cuate que, que carece de este arrojo y esta autoconfianza, y eso hay que construirlo, ¿no? Era parte probable de nuestro trabajo, y yo ahí voy a subir otro par de cosas, interesantes a la charla. Algo que te va a hacer toda la diferencia en este proceso de construcción, que ya dijimos que la autoconfianza se construye, es el desarrollo de habilidades nuevas. No hay nada más reconfortante que darte cuenta que después de cierto tiempo eres mejor en algo. Y cuando entras a un proceso de entrenamiento, cuando entras a algún curso, cuando empiezas a estudiar, entonces dices, ahora tengo esta nueva habilidad, ahora sí, voy para allá, ¿no? Entonces, el desarrollo de nuevas habilidades te va a hacer sentir capaz y competente. Y por el otro lado, la otra cosa que me gustaría subir es celebrar los logros. Cuando te va bien hay que festejar. Es parte del proceso de construcción. Cuando te va bien hay que festejar. Hablando de asesinos de, de la autoconfianza, me gustaría hablar de algo que yo confieso que vivo muy a menudo y es el síndrome del impostor. Y aquí a lo mejor hizo algunos callos a algunos amigos, pero eh, de repente no tomamos decisiones o no nos creemos capaces y lo que está prevaleciendo es este síndrome del impostor, que no te la crees. Todo mundo te dice que tú tienes la capacidad. Mira, por ejemplo, el podcast, ¿no? Que veníamos hablándolo desde hace tiempo y entonces decíamos, no, bueno, pero es que eso requiere una inversión, dedicarle tiempo, comprar equipo, eh, luego pues nada más nos van a ver nuestras tías, eh, y entonces pues eso hace que no tomes la decisión de aventarte y de empezar a experimentar, porque no te crees capaz o crees que no eres lo suficientemente bueno
para tomar la decisión. Entonces, algo bien importante es identificar ahora sí que asesino de la confianza. Y tú, capitán, a ver si no te agarro en cuatro, pero ¿cómo superaríamos este síndrome del impostor? Súper buena pregunta. Bueno, creo que a todos nos ha pasado en algo, ¿no? O sea, de repente sientes que no tienes la capacidad de ejecutar algo, aunque llevas años en ese tema. Entonces, es como, no, es que esto está muy perro, que ellos ya tienen estas capacidades. Si regreso un poco la película, es todo esto, y si ya lo estás platicando con alguien más, ¿dónde está? En tu cabeza, diálogo interno. Identifica y desafía tus pensamientos negativos. Es, oye, ¿por qué pienso esto de mí? Presta atención a tu diálogo interno, cuestiona y reemplaza los pensamientos autocríticos y negativos por afirmaciones más realistas y positivas. Oye, este rollo de ¿cuál es el peor escenario? Suena muy bobo, pero ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y digo, aquí está. La realidad es que yo esperaba mucha carrilla en el rollo de un par de casi cincuentones subiéndose al rollo de comunicar algo que no habíamos hecho. Y la verdad es que nos ha ido súper bien, estamos contentos. La retro de los amigos, pues ha sido valiosa, que si el escenario está así asado, que si están muy gordos, que si están ya muy viejos, bueno, pues eso en esta autoconciencia sí es, ¿no? Pero entonces, oye, pero ha estado padre esta idea, ha estado padre esto, entonces te das cuenta que sí, realmente sí tienes algo que aportar. Y entonces creo que algo que nos faltó, como un paso dos, es, pues vamos visualizando en escenarios positivos. Oye, ¿y qué pasa si sí nos va bien, no? Básico para este tema es evita compararte con los demás. Este tema del síndrome del impostor tiene que ver cuando tú ves al otro cuate acá arriba o a la otra persona y cuando tú dices, no, yo no puedo ser como, yo no puedo estar ahí, yo creo que no. Oye, tu realidad está a todo dar. Oye, pues es tu punto de partida. Volvemos a este tema del crecimiento constante. Reinterpreta el fracaso. Oye, el peor escenario es que nos cayera un bullying de la patada, que no, que gracias a Dios no ha pasado así, no nos hagan bullying. Pero la realidad es, oye, pues aprendes, ¿no? Oye, es que el micrófono se oye con eco, es que decimos muchas muletillas, es que, y vas aprendiendo, y entonces esperemos que capítulo a capítulo, ustedes ya nos evaluarán, aprendamos a comunicar mejor. Tu tribu, pura nutrición. Si tienes cuates que te critican, que te dicen que no eres, que no es posible, que no eres capaz, todo este rollo, estás frito. Para mí, el mejor ejemplo de una tribu hipernutritiva es mi equipo de triatlón, porque he visto a gente transformarse y lo que me he dado cuenta es todo el mundo tenemos la capacidad de convertirnos en algo que al principio está lejísimos. O sea, porque llega mucha gente que está lejísimos de hacer un medio Ironman, de hacer un Ironman, de hacer un triatlón, de bajar de peso. Pero entonces te das cuenta cómo la tribu todos los días te echa porras, cómo la tribu te dice, no manches, ya estás bajando, oye, ya estás yendo más rápido, oye, vamos a este viaje, oye, vamos a comer saludable. Entonces, la tribu también te hace. Entonces aquí, resumo, identifica y desafía tus pensamientos negativos, practica la visualización positiva, evita compararte con los demás, reinterpreta el fracaso y rodéate de personas. Continuamos también con otros asesinos y ya platicaste con esta parte del perfeccionismo, de la autocrítica negativa, pero también algo muy profundo que no nos deja tener la confianza al 100% en nosotros mismos, son nuestras creencias limitantes. Eh, el ser emprendedor tiene mucho, o ser emprendedor sobre todo, más que empresario, tiene muchas creencias limitantes, en el sentido de tener el ingreso variable, el, el ir a levantar capitales ángeles, el encontrar inversionistas, el rechazo al producto,
el, el que no tienes el suficiente capital para competir contra los grandes oligopolios o monopolios de la industria. Todas estas creencias limitantes, lo único que te impiden es a tomar decisiones. Si tú te comparas, si tú estás viendo todo el tiempo lo que te hace falta, va a ser muy posible que no te avientes al ruedo. El conocer tus limitaciones, pero también saber que tienes eh, herramientas, una caja de herramientas que puedes sacar eh, ante una eventualidad y que a lo mejor dices, mira, soy chiquito como empresario, pero ahorita este, la, la, la guerra comercial, como yo ahorita estoy vendiéndole a puro producto local, entonces voy a poderlo aguantar un poco más porque los grandes de la industria le estaban vendiendo exclusivamente a los Estados Unidos y ellos están batallando. Hoy, el día de hoy, solamente tengo 2, 3 empleados y entonces me tengo que enfocar a poder mantener los sueldos y estar tranquilo y no tener que despedir gente. O sea, estas creencias tienes que cambiarlas porque no te van a ayudar. Identifica también cuáles son este diálogo interno y estas creencias que te están diciendo todo el tiempo que no eres lo suficiente. Eh, Puedes encontrar un reemplazo a esta creencia o simplemente evitar definitivamente la creencia limitante para enfocarte en tus talentos y virtudes. Es algo que es fundamental porque nunca vamos a hacer lo suficiente, nunca vamos a tener suficiente dinero que Mac o Apple, nunca vamos a tener el suficiente equipo tecnológico, el capital humano, nunca vamos a tener el mejor producto, la mejor tarifa. Y entonces todo esto nos va a impedir tomar decisiones, que es lo fundamental y que al final es lo más importante, que la autoconfianza te tiene que llevar a tomar decisiones. Y en este aspecto me gustaría que nos fuéramos adentrando, capitán, no sé si tienes un comentario adicional a esto. No, gran tema, y digo, va de la mano. Todo este tema que hablamos de la autoconfianza pues, tiene que ver que al final del día el emprendedor es un tomador de decisiones. Este tema que hablabas de todos los paradigmas, yo creo que el cuate que ya se animó a emprender, la persona que ya es empresario, ya rompió algunos paradigmas, ¿no? Este tema del ingreso fijo ya lo rompió. Este tema de qué pasará si tomo estos riesgos también ya lo rompió. Pero entonces, ¿cómo escalas tu idea? ¿Cómo desdoblas este potencial? Esto es hiper valioso, ¿no? Y lo estábamos hablando desde el tema del diálogo interno, digo antes, de que sigas desarrollando el tema de las decisiones. El otro superpoder que creo que tiene el empresario, el emprendedor, el alto directivo, es su capacidad de observación del entorno. Son grandes observadores, o sea, tú tienes clara una oportunidad en la medida que estás observando el entorno. Tú tienes claro que en este océano rojo hay este espacio de océano azul. Tú tienes claro que en todo este mercado hay este nicho que no está atendido. Tú tienes claro que los dolores de tus clientes son... Todo eso se llama poder de observación. Y entonces, ¿eres bueno para observar? ¿O de dónde vienen las ideas en las que tú estás basando tu plan de negocio? Les aseguro que la mayoría es porque observaron una necesidad que no está resuelta. Y fíjate que ahorita se me viene a la mente para seguir avanzando, pero estaba platicando aquí con mi maestro de obra, estamos en construcción y está apoyando a su hijo para que estudie arquitectura y puedan montar un negocio. Y entonces le digo, oye, ¿qué va a pasar el día en que pues tú te hagas viejo o tú te enfermes? Es momento de que pienses como empresario. Y lo primero que me dice mi buen Mao es,
es que me da mucho miedo tener empleados que no trabajen al ritmo que yo quiero y que no quieran, dice, solamente no les gusta trabajar a destajo, porque el trabajar al destajo es, pues me pagas lo que hago, a diferencia de, pues me pagas el día, haga o no haga, avance o no avance. Y la siguiente es, no me atrevería a pagar un sueldo porque no tengo ahorita la certeza de que tenga trabajo todo el tiempo. Entonces, fíjense qué interesante porque, bueno, mi buen Mao, mi maestro de obra, es alguien que tienes que atrapar porque prácticamente todo el año está ocupado, sabe de fontanería, electricidad, ya sabe instalar paneles solares, es un todólogo, es alguien sorprendentemente capaz, con grandes talentos y virtudes, muy inteligente. Está todo el tiempo ocupado, pero su miedo es no tener la suficiente chamba para tener empleados. Cuando por fuera dices, es que tienes un chorro de chamba y dejas un chorro de chamba y a mucha gente le dices que lo ves en 3 meses porque ahorita estás trabajando, cuando puedes agarrar y entrenar a un grupo de personas para que puedas multiplicar tu modelo de negocio, ¿no? Entonces, esta parte es súper interesante porque en lo pequeño se ve lo más grande, que es el hecho de que alguien te esté todo el tiempo mentoreando y diciéndote, a ver, pero date cuenta que tienes trabajo y que a veces dejas muchas personas botadas porque no tienes el tiempo para atenderlas. Vamos tomando pequeñas decisiones, pequeños, a ver, vamos empezando con un chalán, vamos empezando y le decía, bueno, pues vamos empezando con uno. ¿Quién crees que tenga esta capacidad de aguantar tu personalidad y y tu nivel de excelencia? Pues mi primo. Bueno, pues vamos empezando a entrenar a tu primo para que vayas expandiendo tu modelo de negocio. O sea, baby steps son fundamentales para el emprendimiento y que tanta incertidumbre se vuelva parte de tu modelo de negocio. Emprender siempre tiene incertidumbre, digo, este rollo. El empresario todo el tiempo tiene incertidumbres. Me voy a regresar a otra situación, digo, el ejemplo de Mau está hiperpotente y ahorita vamos a regresar ahí, pero la que te dijeran que ibas a tener que cerrar las puertas de tu negocio, de tu restaurante, que no podía venir tus personas a trabajar. Nosotros lo vivimos. Nosotros vivíamos de entrenar personas de manera presencial y entonces histriónicamente en la sala nos echábamos un rollo y entonces, ¡ah! Vamos a venderlo todo. Y entonces hacer eso por vía remota estaba durísimo. Y en un par de meses ya éramos los príncipes del tour. Entonces, esta incertidumbre todo el tiempo existe para todos, es dónde está la oportunidad. Y así como les dije, aprende a observar, aprendes a tu entorno. Aquí el buen Mau, gracias a Dios, está escuchando al sensei para que desdoble un poco su negocio. Oye, la historia de Mau la he escuchado N veces. Los buenos maestros de obra diario están con 8,000 trabajos y está uno sentado en la fila ahí, a ver cuándo puede venir este cuarto. Entonces, ¿cómo este modelo de, pues te tienes que aventar, oye, a ver, si en el trabajo así asado, de dónde van a salir los pesos, cómo tienes que hacer el flujo mínimo de trabajo, aprender a evaluar escenarios, todo este tipo de cosas. Y digo, Mau es un ejemplo muy simple, pero llévalo a cualquier cosa. Cuando, cuando estás emprendiendo es cuál es tu peor escenario de ingresos, cuál es tu peor escenario de ventas, cuál es tu peor escenario. Y de repente dices, no, pues con el peor escenario sí la libro. ¿Qué estoy haciendo aquí en este lugar en donde soy tremendamente infeliz, en donde ya tengo claro lo que no me gusta lo que hago, quiero hacer otra cosa y el primero en sabotearme soy yo, ¿no? Y entonces aquí retomemos el tema del proceso de toma de decisión. Y aquí me gustaría compartirles, bueno, cuando vas a tomar una decisión,
Paso 1, identifica la situación o el problema que vas a resolver, que vas a enfrentar. Entonces ahí es este encuadre que tú haces de, ok, voy a tomar esta decisión, esta es la situación sobre la que voy a decir. Oye, voy a renunciar a mis 5 piedrólares de ingreso porque quiero tener 10 piedrólares y entonces esto implica esto, tengo tanto ahorrado, el escenario para ahorrar, aquí está el problema. Esta es la situación. Oye, reconoce la existencia del problema o la oportunidad, define claramente la naturaleza y el alcance y causas, establece los objetivos que deseas alcanzar con esta decisión. Ahí está el paso 1. Segundo, recopila información relevante. Retomo el caso de Mau. ¿Dónde está el listado de todos los clientes que tienes esperando? Vato, ¿tienes asegurado trabajo para tanto tiempo? ¿Sí? Buscar datos e información relacionada con el problema, analiza el contexto interno y externo de lo que te rodea, identifica las partes interesadas en tu perspectiva. Oye, estás haciendo un negocio, ya tienes quién te va a comprar, cuánto te va a comprar, este rollo que tocábamos la semana pasada, que ahora se analizan los ecosistemas de negocios, quiénes son todos tus stakeholders, quiénes son tus proveedores, cuáles son los tratos, dónde está tu ventaja competitiva, todo este rollo. Y ahora sí, a generar alternativas. Para mí, este es el proceso más padre y más bonito en la toma de una decisión. ¿Por qué? Porque todavía no te gastas ni un peso y ya estás dibujando escenarios. Así es súper motivante. Yo no sé si te ha pasado, Ismael, cuando empiezas a dibujar escenarios dices, sí, hombre, si neta le logro pegar aquí, la voy a reventar. Es una gran parte del proceso, ¿no? Entonces, identificación y desarrollo de alternativas. Y bueno, ya que tienes 2 o 3 cursos de acción, ahora sí, toca evaluar cuáles son las ventajas, cuáles son, oye, el corto plazo, el largo plazo, el mediano plazo. El emprendedor tiene que decidir, y fíjense, ese es el gran reto. Es que dice, no, es que toma decisiones que te beneficien a largo plazo. Pues sí, pero si no como mañana, pues no hay largo plazo. Entonces, me queda claro que hay un balance entre el corto y el largo plazo, pero esta evaluación pues tiene que mostrarte por lo menos ventajas y desventajas de todo. Y por último, selecciona la mejor alternativa, implementa la decisión que vas a tomar y ahora sí, ya decidiste, mi niño, entonces ahora sí, 2 pastillas de autoconfianza y derecha a la flecha. Y por último, ya decidiste, hay que tener un sistema claro de seguimiento de evaluación de los resultados del proyecto. Entonces ahí, ¿cómo le quieres entrar? Fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención en esta toma de decisiones es cómo reaccionan los empresarios, los emprendedores en el momento de trabajar bajo presión. Eh, el ser empresario es un trabajo 24/7. Muchos de los que tuvieron la oportunidad de trabajar para alguna empresa, para algún negocio, en un principio pues decías, mira, yo checo mi tarjeta y a tal hora vuelvo a checar y ahora sí me dedico a ver Netflix o a hacer mi deporte o salir a caminar, pero ya nos vemos hasta mañana. El ser empresario es una actividad que se realiza todo el tiempo y todo el tiempo estás en negativo. Y esta toma de decisión bajo presión para mí es fundamental porque todos los días se toman decisiones bajo presión. No tenemos el suficiente recurso humano, no tenemos el suficiente recurso económico, no tenemos los suficientes clientes, el mercado se complicó, todo el tiempo tenemos una limitación y tenemos que hacer con nuestras limitaciones las mejores decisiones. Y en este aspecto, para mí, y yo te podría decir que es donde sí hay un punto de quiebre entre la persona que le va, bueno, la empresa, el empresario que le va bien y aquel que le cuesta mucho trabajo avanzar y crecer a un ritmo acelerado. Y es la persona que bajo presión
se crece. Bajo presión, digamos que, y otra vez, perdón por el paralelismo que hacemos con el deporte, yo lo que hacía, no sé si te platiqué algún día, cuando íbamos a tener el partido, yo me sentaba y me ponía a tirar, a calentar mientras todo el mundo salía con el balón y entonces veía al contrincante y me acuerdo muy bien de una frase que tenía un entrenador que decía que como agarra el taco se ve quién es dragón. Y entonces yo los veía y entonces veía cómo pues había cuates con una gran fortaleza física, eh, pues tenía una saltabilidad increíble, tenían un brazo muy potente y entonces los analizaba rematar los primeros tres o cuatro remates de calentamiento. Y luego yo siempre le decía a mi acomodado, mándame la primer bola y le voy a pegar durísimo para sentir el bloqueo. O sea, para que normalmente siempre el primer remate me bloqueaban. Era una sensación de medición, de ver contra quién me iba a medir el resto del partido. Y entonces yo veía que conforme iba avanzando el partido, había gente que se iba mermando mentalmente y cómo había compañeros y personalmente nos íbamos creciendo al momento del cómo iba avanzando el partido, porque te ibas calibrando con el contrincante, ibas viendo, decir, mira, pues sí, sí está fuerte, sí brinca más que yo, pero eh, ya, ya evadí dos, tres veces el bloqueo, una vez o dos veces los bloqueé, una o dos, tres veces le recibí un remate, y entonces iba tomando conciencia de que el contrincante no era tan grande como yo creía y que tenía debilidades que yo podía aprovechar. Esta parte de que en los puntos importantes, y también recuerdo mucho un comercial de Michael Jordan, que decía, pues, entre muchas cosas, pues que siempre pedía el último balón y que falló más veces de las que acertó, pero son personas que normalmente piden eh, tener la responsabilidad en los momentos más críticos. Y normalmente, igual que Roger Federer en una plática que también tuvo de que es un análisis increíble, y digo, tú sabrás más por tenista, pero normalmente vas a regarla en tu toma de decisiones bajo presión más veces de las que vas a acertar. Y eso es lo bonito de tomar decisiones, que las tomas. El accionar es lo más importante. Claro que hay que ser medido en la decisión, ¿no? Saber que en un partido, pues perdiste el campeonato y en una empresa tomas una mala decisión y pierdes la empresa y dejas un pasivo laboral y dejas maquinaria y dejas toda una vida por delante, pero ¿cuál es el objeto de crear empresa, no? Y vamos al propósito más elevado, el que hablábamos del capítulo pasado. Pero a ver, ¿tú qué opinas de todo esto de tomar decisiones bajo presión, capitán? Bueno, hay también una frase, la presión es un privilegio. Oye, es que estoy muy presionado porque voy a jugar la final. Eres un privilegiado que vas a jugar. Oye, estoy muy presionado porque voy a tomar esta decisión de negocio. Eres un privilegiado, estás decidiendo sobre de personas, sobre ingresos, sobre. Entonces, yo lo llevo a esta capacidad de decir, eh, hay un, hay un tema de transformarlo al pero este tema de the thrill of the chase es que la adrenalina, o sea, aprender a usar positivamente la adrenalina de estar ahí, es toda la diferencia. Y esto creo que tiene que ver con tu diálogo interno. La presión te puede mandar a la fregada en la medida que tú empiezas a pensar todo lo que puede salir mal, en lugar de lo que puede salir bien. Y la otra,
en el momento en el que dejas de tener claro, y esto que tú puedes organizar, cuáles son los límites que tú vas a establecer para tu decisión. Aquí voy a arriesgar, y voy a cuidar, y voy a hacer esto. Todo este análisis racional que a lo mejor en un punto ya pasa en automático en tu cerebro, pero en el mundo de los negocios normalmente tienes tiempo para. Oye, lo tratamos el capítulo pasado, el cortisol, el estrés, la enfermedad de este tiempo. La gente vive preocupada de cosas que no han pasado, de cosas que pueden pasar, en lugar de estar actuando en el hoy. Sí, eso tiene que ver totalmente con tu incapacidad para enfrentar el miedo. Y digo, no crean que lo simplifico, o sea, yo lo que quiero aquí es empujarlos a tener esta postura de decir, oye, ¿y qué puede salir bien? Oye, esto lo tengo que disfrutar, estoy en una posición privilegiada donde tengo que tomar decisiones. Oye, pues me queda claro que el cuate que va a trabajar se va a jubilar y hoy todos aquellos que nacieron después del verano que empezaron a trabajar después del verano del 97 no tienen pensión, híjole, el día que van a dejar de trabajar es un gran problema. Entonces imagínate vivir pensando que cuando llegues a tus 60, tus 65 años tienes un gran problema, pero dices, pero luego me preocupo, pero al fondo no es que no tengo nada y voy a sufrir, y entonces ahorita que estoy sufriendo no voy a sufrir de viejo. Decía otro conocido que tenemos, estar viejo pues, puede ser complicado, ser pobre puede ser complicado, pero ser viejo y pobre está de la patada. Entonces, eh, este tipo de escenarios, en lugar de pensar, oye, ¿y qué hago para cambiar esto? Oye, ¿cómo me muevo a este rollo? Y entonces, cuando ya estás en esta dinámica de emprender, de ser empresario, hay que tomar decisiones que te lleven hacia adelante. Y entonces, controlar tu diálogo interno, aprender a manejar. La presión es un privilegio. O sea, el concepto que me gustaría que se llevaran de aquí es, date cuenta que eres un privilegiado. Digo, hoy tenía la oportunidad esta semana de estar platicando con el buen Diego Marroquín, el Yuyu, y él me platicaba que ahorita trae una presión muy canija en la chamba. Y pues lleva 2 semanas que no ve el sol. Pero entonces yo un poco lo que platicaría con ese momento es, pues bueno, me queda claro y la estás sufriendo, pero entonces imagínate todas las personas que están confiando en tu capacidad. Entonces, si confían en tu capacidad, definitivamente porque eres guapo no este, quiere decir que has demostrado tu capacidad para poder estar ahí, ¿no? Entonces, toda esta presión es un privilegio y entonces lo chistoso es que cómo se alivia la presión, ejecutando. Y entonces fíjate cómo la cadena, ejecutas y ahí va a haber resultado positivo o negativo. Si fue positivo, avanzamos una casilla. Si fue negativo, hay que aprender qué fue lo que está ahí y remarcar el error para poder volver a decir. Y digo, así es. Roger Federer, como bien decía Mayelo, tiene una charla en donde ganó el 80% de sus partidos de su carrera profesional. Sin embargo, cuando ya lo desglosas a puntos totales de cada partido, solo ganó 54% de los puntos. O sea, el margen sobre sus contrarios es mínimo. Y este es uno de los más grandes de la historia. Entonces, como uno de los más grandes de la historia, ganó el 54% de los. Y entonces, de repente tú te estás reventando porque no quieres perder ni un punto. No tiene lo. Y en este aspecto, capitán, ya hablando del proceso de toma de decisiones, y me gustaría que nos dieras algunos ejemplos de gente que ha estado cerca de tu mentoría, de experiencias personales. Eh, ¿Alguna anécdota que te recuerdes de alguien o tuya que la falta de confianza impidió a tomar una decisión Mira, o que te incitó a procrastinar? Bueno, déjame pensarlo, de no activarte, de no accionar. fíjense, tengo muy claro cuando invitamos
al negocio a un buen conocido de la universidad y la preparatoria, porque le iba muy bien en una industria fin. Entonces nosotros, que en ese tiempo nuestro trabajo era reclutar y desarrollar a gente, lo vimos y dijimos, no, hombre, aquí va a ser una máquina. Lo citamos, platicamos con él, hicimos la propuesta de negocio. Y entonces recuerdo perfecto su respuesta. No, es que para que yo me gane lo que me gano hoy, y es que fíjate que soy del top 5 a nivel nacional en esta industria. Oye, es que aquí mira, si ves los números así asado, puedes generar más. Con la cantidad de trabajo que tú haces, aquí vas a generar el doble o el triple. Pues total que hicimos un par de esfuerzos de venta, pero aquí es el mejor ejemplo de que desde fuera nosotros lo veíamos, que este cuate aquí te va a convertir en un empresario exitoso. Y no lo convenció. Y éramos buenos para convencer. Sin embargo, el día que su esposa queda embarazada y que empieza su vida a cambiar, lo que lo hace moverse es, se acordó que le dijimos que podía ganar tanto. Y entonces regresa y me acuerdo que dice, oye, es que fíjate que me da pendiente fallecer, porque ya mi esposa está embarazada y entonces tendría que dejarle algo a mi esposa, pues y ahorita no tengo nada. Ah, muy bien. Fíjate que así asado y pues puedes hacer esta póliza y, híjole, es que no tengo para pagarle el contado. No te preocupes, puedes pagarla a meses sin intereses. En ese momento dio vuelta a la puerta. Dice, no man, las pólizas se pueden pagar a meses sin intereses. Sí, entonces sí tengo mucha gente a la que pobre. En ese momento viene el negocio, cambia su paradigma y pues tú y yo lo conocemos bien. Es un cuate que hoy gana 5 o 6 veces lo que ganaba. Estamos hablando de un proceso de transformación probablemente de 10 años. Estaba topado en otro industria y bien. Pero entonces, como estaba detenido en esta toma de decisión, hubo un factor que fue, oye, ¿esto sí se puede? Y entonces en ese momento le da vuelta a la tuerca, todo, tu confianza, tu, tu análisis de la situación, todo, ¡pum!, de tono. Entonces, digo, a mí me parece un ejemplo muy claro de alguien que en su vida profesional tomó una decisión. Oye, a nivel de negocio, de repente, entre toda la gente que hemos coachado, de repente el cuate, lo que te das cuenta es que lo que necesitas es creer en lo que hacen. O sea, tú vienes y entonces trata de ser como Ismael o trata de ser, no, a ver, ¿qué tienes que hacer tú? Entonces empieza a construir, empieza a construir. Digo, tenemos muy claro cómo uno también de los que puede entrenar a nosotros, el día que fue y vendió una póliza de 1 millón de pesos, se dio cuenta que sí podía vivir. Y ahora, otro, ¿no?, de la industria. Entonces, digo, a lo mejor esta toma de decisión la vamos a enmarcar en el tema de cuánto confías en. Ahora vamos a pensar en temas de negocio. Y entonces ahora también me está tocando interactuar con alguien que está diseñando un plan comercial, se dedica a comercializar producto, entonces logra tomar eso. Bueno, ¿y cuánto le vamos a hacer? El tema es esto, ¿cuánto le vas a hacer? No, bueno, es que no tengo, a ver, ¿ves? Entonces empiezas a hacer este análisis y vuelvo al proceso que yo te planteaba, y es, identificas el problema, eventualmente tienes claras las opciones, con números, esto es lo padre del negocio. Entonces, oye, no, pues es que con esta publicidad, si logro vender esto, abro estos canales de venta, pues sí, lo más probable es que en un escenario muy bajo llegue a esto, entonces se puede pagar esto, entonces me va a poner en un escenario. Va, gracias a Dios las cosas van bien. Entonces, a lo mejor hoy está invirtiendo el 300% del presupuesto que tenía destinado a esta parte y hoy lo hizo diferente.
y hoy lo vemos incluso hasta en ligas que dices, híjole, nunca pensó que se fuera a anunciar ahí, y porque entonces lo empezaron a buscar de lugares en donde su producto es importante para decir, oye, por favor, ven, queremos que te anuncies con nosotros. Entonces, ¿cómo enmarcar muy claro la situación, es ir a invertirle, analizar los escenarios más y evaluar, oye, pues las ventas sí están yendo a lo que estoy pagando. Al final del día, su resultado ha cambiado. Entonces, a lo mejor se los estoy platicando de una manera muy simple, pero las decisiones de negocios normalmente así son. O sea, es dinero, cuánto dinero puedo arriesgar, qué tengo que hacer, cuál es el riesgo, y no les podemos decir que el 100% de las veces va a salir bien. Oye, el otro día en uno de los programas les decía que de los emprendimientos sobrevive un porcentaje bien bajito. Lo chistoso es que normalmente sobrevive un porcentaje muy bajito por falta de toma de decisiones, más que por toma de decisiones malas. La gente no se anima a tomar los riesgos, no analiza, no decide, no se mueve en función de las oportunidades, no capitaliza su. Y bueno, para ir cerrando nuestro capítulo, la verdad es que hay mucha tela de donde cortar. Eh, Ahorita se me viene a la mente también cómo la mentoría, el coaching, el pertenecer a una cámara, lo que tú hablas de la tribu, la retroalimentación positiva, la aprobación del exterior para poder tomar decisiones y poder equilibrarla en el sentido de tomar una decisión, pero también eh, ponerla en el mercado, a ver su aprobación y también validarla. La verdad es que es algo que no tiene fin. Sí los invitaríamos muchísimo a que transformen su vida a nivel, ahora sí que como les decía en un principio, es el viaje interior del empresario es más importante que el viaje exterior. Si para poder transformar tu empresa, primero tienes que ir hacia adentro de ti para saber dónde están todos tus sesgos, dónde están todas tus limitaciones, dónde están todos tus miedos, dónde están tus creencias limitantes para poder darte cuenta que tú eres el capitán, otro capitán, El propio barco. es correcto. Entonces, capitán, algunas herramientas que tú nos puedas dar, 3 herramientas, 3 tips, un libro, para no irnos con las manos vacías de este capítulo. Ok, a ver, lo primero es tener un mentor, un coach, identifica quién es esta persona, y digo, ok, si hoy no tienes a la mano esta herramienta, identifica a esta persona, asígnate una persona con la que vas a rebotar tus ideas, con la que, con la que vas a construir tu autoconfianza y con la que su retroalimentación te ayuda a crecer. O sea, para mí esto es básico. Digo, habrá quien lo va a hacer con su pareja, habrá quien lo va a hacer con un compañero de trabajo, puede ser que tu jefe pueda ser tu mentor, puede ser alguien que está por la industria, puede ser un amigo que es exitoso en otra industria, pero ten a alguien con quien rebotar tus ideas y que alguien te ayude a verte de fuera y pregúntale y dile y escúchalo y ayúdate a construir. Rebota tus fracasos y rebota tus triunfos con él. No, no seas comezóloga. Libros a este respecto. A mí me gusta muchísimo el libro del efecto compuesto de Darren Hardy. El efecto compuesto básicamente lo que te dice es tus decisiones de todos los días eventualmente te van a poner a algún lugar. Tomar muchas decisiones eventualmente te va a dar
inercia para seguir decidiendo positivamente. Oye, equivocarte o dejar de decidir, pues también va a afectar el rumbo. Entonces, es un gran libro, es de ágil lectura y yo creo que te puede sumar mucho para que te des cuenta lo importante de estar decidiendo todos los días. ¿Qué dijimos? Ok, ya les dijimos de un mentor, ya les dijimos de un libro y pues yo lo otro que les dejaría aquí sobre la mesa es la presión es un privilegio. The thrill of the chase. Tienes que disfrutar jugar los partidos, tienes que disfrutar el gusto de la cacería, tienes que disfrutar estar metido. Y digo, fíjense, se los digo de una manera como imperativa, pero la vida es así. O sea, más allá del empresario, todo el tiempo las relaciones se acaban, se complican, la situación económica de repente se puede complicar. Tienes que disfrutar el reto que tienes enfrente. Todo el tiempo te dos retos enfrente. Este, a veces están, chin, ¿cómo voy a pagar la cuenta del viaje a Europa que hice? Está padrísimo ese reto porque ya te fuiste a Europa y a veces es, híjole, ¿cómo le hago para que salga la nómina del siguiente mes? Porque esto ya se complicó. Tienes que disfrutar, sudar la gota gorda. Eso yo les diría que eso es básico para ti como emprendedor, como alto directivo, como el que no disfruta eso, pues a lo mejor sí tiene que estar sentado recibiendo sus 5 piedrólares de aquí hasta los 65 y luego vemos qué vamos a hacer. Recuerda, construir la confianza es un viaje continuo, no un destino final. Requiere intención, práctica y sobre todo acción. Usa las herramientas y reflexiones de hoy para fortalecer tu propio factor mindset. Capitán Mario García y su servidor Isma Sensei, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima y nos vemos capítulo. Saludos, banda. Capítulo 11, cabalístico. Namaste.